Cuando ganasteis la liga, ¿cómo fue el tema de la celebración? Porque yo vi las imágenes y por la tele y tal y me quedé sorprendida. Cuando bajamos al ayuntamiento fue una pasada, ¿no? Más de 10.000 personas y al final te quedas sobre todo con la cara de los niños y las niñas que te miran como si fuésemos superhéroes, ¿no? Y la verdad es que fue muy emocionante. Sí, yo vi las imágenes en Facebook y no lo podía creer. Eso me motivó a quedarme más en España, porque yo estaba dudando y cuando vi la celebración, pues obviamente no lo creía, porque muchas veces cuando se habla de mujeres piensas que no va a ir la gente. Y vi las imágenes y dije, ojalá que algún día pues se me dé eso. Ante la gente joven, yo creo que se está volcando un montón. Yo me acuerdo que el año pasado estaba con mi prima en las fiestas de un pueblo, que 5 años estábamos ahí en los caballitos y se me acercaron 2 chavalas súper jóvenes y, oye, perdona, Naikari, ¿te puedes sacar una foto conmigo? Y estaba súper cortada, en plan de ya podéis ir más reconocido. Se nota que la gente cada vez pues, se acerca más y nos va cogiendo más cariño y la verdad que se agradece. Sí que es verdad que últimamente, sobre todo, vienen muchas niñas y niños pequeños y bueno, te empiezan a reconocer, te piden fotos y bueno, un poco lo que has dicho tú antes, que te ven con cara de que no eres de este mundo y bueno, al final, pues para nosotras, como esto está empezando, es algo raro y bueno, yo creo que ahora cada vez nos va a ir pasando más y bueno, al final es algo bonito. Yo creo que también es parte nuestra y parte de toda la gente que está metida en el fútbol femenino, el trabajo que se hace, que al final tiene sus frutos y la gente se acerca a vernos, ¿no? Y al final yo creo que es importante para que el fútbol femenino vaya creciendo que los niños y las niñas nos vean como referentes. Sí, la verdad que es importante tener en quién fijarse porque yo creo que te dan un poco de esperanza, ¿no? De decir, pues quiero llegar a ser como ella, si trabajo duro puedo ser como ella, porque a veces las niñas desgraciadamente no saben. Pues sí, a lo mejor entreno diario, me preparo, pero después a qué aspiro, ¿no? Y creo que cuando alguien te admira o cuando tú tienes de referente a alguien, sabes que vas por buen camino, ¿no? O sabes que puedes llegar a eso. Me acuerdo que cuando era joven, a lo mejor mi referente era Maribel Domínguez, que vino al Barcelona y obviamente yo recuerdo que en ese momento pensé, yo quiero estar ahí y quiero ser mejor que ella, ¿no? Y yo creo que ahora las niñas que a lo mejor me ven como una referente piensan lo mismo. Yo puedo llegar como Charlín, quiero hacer lo mismo que Charlín y mejorar. Empecé en el español y era el súper español, bueno, ganaban las ligas. Entonces yo estaba allí y me acuerdo de mi padre y mi tía decirme, fíjate porque bueno, jugaba Noemí Rubio, fíjate en Noemí Rubio, en cómo juega, zurda también. Y me acuerdo que bueno, empecé a seguir así el fútbol femenino un poco por Noemí Rubio, a fijarme en las jugadoras. Es una forma de fijarte metas y objetivos, ¿no? Al final, ya no solo dentro del fútbol, te pones a ver unas Olimpiadas y te pones a ver a Mireia Belmonte, a Rafael Nadal y ves que son gente que dedican toda su vida y todas sus horas y se tiran a lo mejor 14 horas entrenando, ¿no? Y saber que un deportista se tira 14 horas entrenando para llegar a unas Olimpiadas y ganar un oro o un tal, pues es una forma de decir, joder, si tú entrenas, si tú te cuidas y tú tal, puedes llegar a conseguir tus objetivos y puedes llegar a conseguir tus metas, ¿no? Para nosotros también, por ejemplo, era muy importante ganar una liga porque estábamos últimamente pues ahí cerquita, pero no conseguíamos, pero ya no solo por el hecho de ganar un título, sino también que los niños y sobre todo las niñas, ¿no? Que viesen que jugando en el Atleti también puedes conseguir títulos, ¿no? Y para ellas que seamos referentes y que seamos referentes que tienen éxito. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Al final, si tienes un referente que ha ganado todo lo que ha ganado, por ejemplo, que antes he dicho lo del español, yo veía que ganaban todo lo que ganaban, yo lo quería ganar. Y bueno, o sea, se ha girado un poco la tortilla y ahora es el Barça el club dominador en Cataluña. Entonces, pues tengo la suerte de estar consiguiendo lo que de pequeña, con las que me fijé, habían ganado. Que me dijesen esto a mí cuando empecé a jugar, ¿no? Ahora ves que una asociación como la Liga se ha metido con el fútbol femenino y bueno, ya empieza a haber patrocinadores y bueno, empieza esto a ver la luz un poco, ¿no? Pues lo habéis ganado con creces, ¿no? Tú ya con una estrella en México, Alexa con 22 años, todo un referente en el Barça y con 3 ligas, Amanda con 23 capitana del Atlético de Madrid y joder, y ahí ya
toda una veterana en la liga y referente en el Athletic, ¿no? Que para mí incluso sois todas referentes. La verdad es que es una pasada, ¿no? Como ha cambiado todo en poco tiempo, y ahora con la entrada de sponsors como Iberdrola, pues yo creo que poco a poco vamos a conseguir que la liga sea cada vez más competitiva. Tenemos que seguir siendo nosotras, cuidar todos los pequeños detalles para que así todos los niños y todas las niñas pequeñas pues se fijen en nosotros mucho. Supongo que ahora estos niños nos mirarán a nosotras y si tenemos que empezar a ser referentes nosotras.